Las relaciones entre los Estados Unidos han sido un hito en la historia mundial. Generalmente, estas relaciones se han caracterizado por tensiones relativas a la posición de la dinastía Qing y los chinos sobre Occidente y los Estados Unidos, el rol del libre comercio, el comunismo y el Estado marxista. Además, esta historia ha sido marcada por aislamientos definitivos que se dieron en la posguerra y por acercamientos amistosos y algunas veces tímidos. Esto se refleja en la diplomacia de tenis de mesa que da comienzo a la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos con Richard Nixon, Zhou Enlai y Mao Zedong. Así, el deporte, la política y la diplomacia se entrelazan en la historia de los vínculos entre los dos países. Y sí, en este video te contaremos todo lo que se necesita saber sobre este acontecimiento. Si quieres seguir conociendo más momentos significativos en la historia de la humanidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dicho esto, comencemos. A ver, ¿cómo eran las relaciones entre China y Rusia antes del encuentro entre Nixon y Mao? Bueno, es indispensable considerar la historia de las relaciones exteriores entre China y los Estados Unidos para comprender cuán significativo fue el encuentro entre Mao y Nixon. En la actualidad solo existen registros históricos de estas relaciones desde el siglo XIX, cuando estas naciones comenzaron a consolidarse como potencias diplomáticas, políticas, militares y económicas. Sin embargo, en lo que respecta a China, la historia de sus relaciones exteriores se ha caracterizado por serias amenazas domésticas, no solo con los Estados Unidos, sino también con otros países. Por ejemplo, cuando China no era China, sino la dinastía Qing, enfrentó gran inestabilidad, primero por sus propias contingencias internas y después por diversas invasiones japonesas y extranjeras. Aparte, esta dinastía temió mucho el protagonismo de las ideas occidentales en la población, por lo que emergió un movimiento nacionalista chino que se opuso a todo intento de modernización y que convergió con las guerras del opio. La Guerra del Opio es uno de los conflictos bélicos más grandes desatados entre China y Europa, protagonizado esencialmente por la dinastía Qing y el Reino Unido. Estas guerras anglo-chinas se desplegaron entre 1839 y 1842. La Primera Guerra del Opio se desató cuando se conoció la decisión del gobierno imperial chino de extremar medidas contra el tráfico ilegal del opio y el narcotráfico británico. Sin embargo, lo que pretendía disputar el Reino Unido eran las políticas proteccionistas de China, que impedían el libre comercio desde Europa hasta el puerto de Cantón. Y la Segunda Guerra del Opio fue singular, librada entre el Imperio Qing, el Reino Unido y Francia. Esta Segunda Guerra del Opio tuvo como epicentro Hong Kong, que para ese entonces estaba en posesión de los británicos. En 1856, los oficiales del Imperio Qing asaltaron el Arrow, un barco británico sospechoso de piratería y contrabando. Este evento, conocido como el incidente del Arrow, impidió el ataque militar del Reino Unido en Cantón en 1857. Luego, el Parlamento británico exigió compensación hacia el gobierno imperial de Qing y estableció una alianza con Francia. Aunque Rusia y los Estados Unidos aceptaron la invitación del Reino Unido a unir fuerzas, nunca aportaron con ayuda militar como sí lo hicieron los franceses. En 1860 culminó la Segunda Guerra del Opio con la Convención de Pekín y el Tratado de Tianjin. Otro momento clave en las relaciones entre los Estados Unidos y China fueron las guerras sino-japonesas. La primera guerra se desarrolló entre 1894 y 1895 y tuvo como principales actores bélicos a la dinastía Qing y el Imperio del Japón, que disputaban el control de Corea. Sin embargo, la guerra comenzó oficialmente con la toma del puerto de Weihai por el ejército imperial de Japón en 1895. Y en realidad este acontecimiento fue importante porque evidenció el fracaso de la dinastía Qing en la modernización de sus fuerzas armadas y la defensa de su soberanía, lo que contrastó con el brillo militar de la restauración Meiji. En este caso, la función de los Estados Unidos fue esencial en este enfrentamiento. El fortalecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Corea fue un antecedente de esta guerra. Contrario a los consejos de entablar relaciones amistosas con Japón o con China, el gobernante Goryeo optó por interactuar más a fondo con los Estados Unidos, lo que resultó en la firma de un tratado de paz, amistad, comercio y navegación en 1882. Y este evento generó alarma entre los Qing y el gobierno imperial japonés, y desde entonces se comenzó a robustecer la intención expansionista de ambos actores sobre Corea. Ciertamente el papel de los Estados Unidos en la primera guerra sino-japonesa fue indirecto, así como lo fue la orientación hacia China como parte de su política exterior. En cambio, en la Segunda Guerra sino-japonesa, que ocurrió en paralelo con la Segunda Guerra Mundial, el papel de los Estados Unidos fue más directo, así como su relación con China. En esta confrontación armada, China recibió el apoyo de la Unión Soviética y de los Estados Unidos contra Japón después del ataque de Pearl Harbor. Sin duda alguna, esto marcó la derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
El desarrollo de las relaciones entre China y los Estados Unidos en la posguerra tuvo como telón de fondo la Guerra de Vietnam. Desde el comienzo de este enfrentamiento, la República Popular China se consolidó como un aliado de largo aliento de Vietnam del Norte. Aunque la guerra se desató en toda la península indochina, afectó los intereses estratégicos de la Unión Soviética, los Estados Unidos y China. Y dado que el apoyo de China a Vietnam del Norte para unificar a toda Vietnam y luchar en contra de Vietnam del Sur y los Estados Unidos no resultó en negociaciones fructíferas que pudieran beneficiar esta potencia, China comenzó a retirarse de la guerra poco a poco para asumir un posible enfrentamiento contra los soviéticos. Así, desde entonces, la influencia de China en la guerra de Vietnam comenzó a atenuarse. Así pues, en la guerra de Vietnam comenzaron a zanjarse disputas diplomáticas entre China y los Estados Unidos que resultaron en numerosos acontecimientos de gran importancia. En realidad, las relaciones entre China y los Estados Unidos fueron hostiles entre 1949 y 1971. En la Conferencia de Ginebra de 1954, John Foster Dulles, secretario de Estado, prohibió cualquier contacto con la delegación china. Y posteriormente, bajo la presidencia de John F. Kennedy, las relaciones se deterioraron aún más. A la vez, China comenzó a desarrollar armamento nuclear en 1964, lo que los Estados Unidos consideró una ofensiva nuclear. Aparte, el gran salto adelante de Mao y la revolución cultural que provocaron hambrunas y represiones reforzaron el rechazo de los Estados Unidos hacia el gobierno chino. Y esto finalmente terminó en la congelación completa de las relaciones diplomáticas que se entremezcló con acercamientos eventuales entre ambas naciones. Uno de los eventos que destacó durante esta época fue el discurso sobre el acercamiento entre las dos naciones, el cual fue consolidado durante la candidatura y el gobierno de Nixon en los años 70. Las relaciones entre China y los Estados Unidos comenzaron a transformarse a partir del fin de la Guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos perdió la guerra contra Vietnam, a China le dio la impresión de que tal nación no estaba interesada en una expansión o dominación de Asia. Y por otro lado, las relaciones con la Unión Soviética fueron tornándose cada vez peores. Todo este contexto le brindó la oportunidad perfecta a Nixon para hacerse con la presidencia de los Estados Unidos. Así que Nixon, desde finales de los 60, supo aprovechar bien la rivalidad entre las tres potencias para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Lo cierto es que las iniciativas de acercamiento de los Estados Unidos fueron muy favorables para China, que, a raíz de la represión y la situación socioeconómica, se encontraba diplomáticamente aislada. Y sí, porque incluso mejorar las relaciones con los Estados Unidos podía ser percibido como una oportunidad para hacer un contrapeso importante frente a la Unión Soviética. De ahí que Zhou Enlai, primer ministro de China, se haya comprometido con Mao Zedong a acercarse paulatinamente a los Estados Unidos para estrechar lazos diplomáticos. De parte de los Estados Unidos, las restricciones económicas fueron paulatinamente desmanteladas. Todo esto puede entenderse como una respuesta valorable a las acciones de Zhou Enlai. Ok, y seguramente en este momento te estás preguntando, ¿pero quién era este personaje importante para la República Popular China? Bueno, Zhou Enlai fue una figura importantísima del Partido Comunista Chino y de la Revolución China. En efecto, Zhou Enlai fue una figura significativa del comunismo chino desde sus comienzos hasta la época de las grandes negociaciones diplomáticas con los Estados Unidos durante el siglo XX. Y su historia es muy interesante. Zhou nació en el seno de una familia de la alta burguesía que vio su fortuna disminuida durante su adolescencia. De ahí que haya sido acogido en el hogar de uno de sus tíos en Fengtian, que hoy se conoce como Xinjiang, en el norte de China. Allí recibió su educación primaria para luego trasladarse a Tianjin. En Tianjin, Zhou culminó sus estudios y continuó la universidad en Japón. Posteriormente, regresó a Pekín para las manifestaciones estudiantiles del movimiento del 4 de mayo. En el movimiento estudiantil, Zhou escribió publicaciones e hizo un importante trabajo de protesta hasta que fue arrestado en 1920. Cuando fue liberado de la cárcel, Zhou viajó a Francia para aislarse dentro de un programa de trabajo y estudio sin abandonar la causa comunista. Y por esto mismo se convirtió en un organizador del Partido Comunista de China desde Europa y lo apoyó desde su fundación en Shanghái en 1921. En 1924, Zhou regresó a China y participó en la constitución de la Revolución Nacional de Kuomintang con la colaboración rusa y comunista. Así pues, Zhou fue nombrado subdirector del departamento político de la Academia Militar Whampoa y desde allí organizó tomas obreras para los nacionalistas. Aparte, Zhou sobrevivió a las purgas nacionalistas que tenían lugar en China en los años 20 y en 1927 llegó a residir a Wuhan, donde terminó de consolidar su presencia en el Partido Comunista, escindiéndose radicalmente de los nacionalistas.
Zhou también fue una parte activa de la guerra sino-japonesa y acompañó a Mao Zedong y a Jiang Zemin en las conversaciones de paz con Chiang Kai-shek. Y ya después, desde los años 50 en adelante, Zhou sirvió en numerosos cargos públicos. Por ejemplo, fue ministro de Relaciones Exteriores y también participó en negociaciones y conversaciones con naciones extranjeras. Y esto le sirvió para cimentar su fama como negociador y ficha clave del Partido Comunista Chino. De ahí que durante la Revolución Cultural se haya convertido en el vicepresidente del partido. Es comúnmente conocido que la presidencia de Nixon sirvió para mejorar las relaciones con la Unión Soviética y la República Popular China, que venían deteriorándose desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Sin embargo, es preciso notar que la ruptura de las relaciones entre China y la Unión Soviética entre 1960 y 1962 fue lo que motivó a un genuino acercamiento entre este primer país y los Estados Unidos. Y es que China venía cuestionando a la Unión Soviética como el verdadero Estado marxista, y esto le brindó la oportunidad a los Estados Unidos para iniciar acercamientos diplomáticos. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, el entonces consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger visitó China en secreto para preparar las bases de una visita oficial de Nixon hacia ese país, y asumiendo la rivalidad ideológica entre China y los Estados Unidos, Kissinger le expresó su voluntad a Zhou Enlai de crear distensiones entre las dos naciones. Y Zhou aceptó como válida esta posibilidad de acercamiento y propició la visita de Richard Nixon hacia China en 1972. Un encuentro deportivo que tuvo lugar en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa de Nagoya en 1971 sirvió para amenizar las relaciones entre China y los Estados Unidos. En ese entonces, la prensa deportiva y política describió un hecho asombroso para las relaciones entre ambos países. Glenn Cowan, un jugador de tenis de mesa estadounidense, se subió a un autobús de enlace que transportaba al equipo nacional chino. En el bus, Cowan tenía la camiseta roja china puesta en medio de la estupefacción de los jugadores chinos. Entretanto, Zhuang Zedong, el mejor jugador del equipo de tenis de mesa chino, dio paso hacia adelante para estrechar la mano de Cowan y conversar mediante un intérprete. Al final del encuentro, Cowan, que además de deportista era hippie, le regaló una camiseta a Zedong con un símbolo de paz y la letra de los Beatles, Let It Be. Y desde el 21 hasta el 28 de febrero de 1972, Richard Nixon se trasladó a China para tener un encuentro con Mao Zedong. Sin embargo, solo pudo tener diálogos sostenidos con Zhou Enlai, puesto que solo pudo reunirse una vez con Mao Zedong debido a sus problemas de salud. Pero sin embargo, fue una reunión que cambió al mundo. Después de la visita de Nixon a Mao Zedong y Zhou Enlai, los dos países lanzaron el Comunicado de Shanghái, en el cual manifestaban su visión sobre la política exterior de ambos países y la importancia de reanudar relaciones diplomáticas y comerciales. Y este acontecimiento fue tan impactante para el mundo que incluso se volvió famoso un proverbio estadounidense: Only Nixon could go to China, que en español reza: solo Nixon podría ir a China, haciendo referencia a que solo un político o líder con una reputación impecable de defender determinados valores políticos podría llevar a cabo una acción en aparente desafío a los mismos sin poner en peligro su apoyo o credibilidad. Gracias a este avance, la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y China se dio en 1977, la diplomacia de tenis de mesa. Así que, ¿y tú qué opinas de la relación entre Nixon y Mao? O bueno, ¿habías escuchado alguna vez sobre Zhou Enlai? Bien, déjanos saber en los comentarios, y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces muy diplomática historia. Hasta la próxima.